Bueno, gracias a Dios, gracias Rolando por tu mensaje, por la alabanza. Y buenos días. Habría que decir una bienvenida especial a Andy y Becky, aunque no son visitas, están visitándonos y qué bueno tenerles de vuelta. Bueno, muy bien, gracias a Dios que aquí estamos. ¿Alguien se recuerda algo del mensaje del domingo pasado? A mí me quedó toda la semana y el miércoles aquí, Marco me estaba facilitando el tiempo de oración y él decía, primero empezó diciendo, ¿alguien se acuerda algo de lo que Iván dijo el domingo? Todo el mundo no decía nada, entonces yo decía, bueno, yo me acuerdo el Paracleto. Sí, me dice, sí dice. ¿Alguien se acuerda algo más de lo que dijo el pastor Iván? No dice nada nadie, entonces yo digo, otro. Sí, dice. Así que eso fue, Iván, un mensaje que me tocó, me conmovió, de que nosotros tenemos el Espíritu Santo, el otro. Jesús cumplió la función durante sus días en la tierra con los que estaban alrededor de él, pero ahora el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. ¿Se acuerda del significativo del Paracleto? Es una palabra de mucha riqueza en el griego que significa uno que nos consuela, y normalmente en las traducciones al inglés o al castellano usa una sola palabra. Pero es el Paracleto nos consuela, nos ayuda, nos defiende, está acompañándonos, está del lado de nosotros. Es una palabra de mucha riqueza y de hecho yo lo viví en la semana, estaba pensando en eso y hoy me tocaba y Lidia me preguntaba, ¿y cuál es el título de tu mensaje? Entonces dije, no tengo título, tengo que pensar en un título, no tenía mucha idea. Y la mañana siguiente, Lidia, me despierto con el título de un libro que había leído hace, no años, décadas, porque es un libro que fue escrito en el 1952 y había leído en mi juventud, en algún momento, y se me vino a la mente. Y yo decía, Espíritu Santo, Paracleto, me has ayudado. Yo necesitaba un título y creo que el título es este. Your God is too small. ¿Tu Dios es demasiado pequeño? Es una pregunta. ¿Es tu Dios demasiado pequeño? Y a veces yo quiero desafiarnos hoy de que estemos pensando en quiénes somos nosotros y cómo estamos apropiando, cómo estamos apreciando la grandeza de nuestro Dios. Quizás en nuestra cabeza es que sabemos que Dios es un gran Dios, pero nuestra experiencia, ¿qué tal? Entonces decía que el subtítulo de ese libro es para los creyentes y para los escépticos. Y yo diría que a lo mejor hoy día tenemos de las dos clases de personas aquí, creyentes y quizás algunos escépticos también. Y yo quiero tratar ese tema con nosotros, porque yo quiero vivir la experiencia de vivir lo que leo en la Biblia, lo que vivían las personas que estaban con Cristo, de los apóstoles en el libro de los Hechos. Dios es un gran Dios. Y aunque no veamos demasiado lo suficiente aquí en nuestro pueblo, Dios está actuando. Dios sigue haciendo sus maravillas. Dios sigue actuando con poder y con autoridad y con cosas grandes, aunque lo vemos o no. Entonces, el tema Paracleto, y estaba recordando Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, dice Jesús a sus discípulos, yo los he amado. Y una de las formas que Él nos ama, imagínense, ese amor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios desde toda la eternidad pasada para toda la eternidad enfrente, y ya han vivido una relación de amor los unos con los otros. Dios ha amado a Jesús. Y en ese mismo amor Jesús nos ama a nosotros. Y una de las formas que nos está amando es que nos ha dado otro, Paracleto, el Espíritu Santo. Y si estamos atentos, si estamos conscientes,
nos ayuda, nos consuela, nos defiende y es nuestro compañero de camino. Eso lo tengo un aprecio hoy día porque la semana pasada con mi hijo caminamos el camino de Santiago y no fue fácil. Hicimos en 5 días lo que tarda 6. La primera noche ya teníamos ampollas, mucha lluvia y fue un esfuerzo, pero llego de esa experiencia y Iván predica ese mensaje del Paracleto, del Espíritu Santo, y lo apliqué a cómo el Espíritu Santo nos acompañaba en ese camino de Santiago con mi hijo. Fue maravilloso. Y quiero decir que quiero hablar de un Dios grande. No quiero tener mi Dios demasiado pequeño y quiero desafiarnos como iglesia de estar pensando en la grandeza de nuestro Dios. Saben de que nosotros hemos estado desde que empezamos esta etapa de la iglesia, que Eugenio y Elena se fueron, empezamos con un grupo de ancianos, formamos en In, Up, Out y líderes de ministerios y nosotros hemos estado deseando, hablando desde entonces de cómo podemos impactar a nuestro pueblo. Hablamos así. Vino el pastor Alfonso, fortaleció estamos aquí, Dios nos ha puesto aquí. No hay muchas iglesias en este pueblo. Y ahora Iván está hablando del Valle de Guadalhorce, ampliando ese área que quisiéramos que el Señor nos use en alcanzar a nuestro alrededor. Y para eso necesitamos un Dios grande. Un Dios pequeño no nos sirve. Un Dios pequeño podemos estar aquí tocando mínimamente, pero Dios es un Dios grande, puede usar a CCA para impactar a nuestro pueblo y para impactar a nuestro Valle de Guadalhorce. Así que, primera parte del reto, aprovechemos, recibimos lo que el Espíritu Santo nos ofrece como nuestro Paracleto. Está ahí. Lo viví en esta semana porque estaba consciente, estaba pensando lo que había dicho Iván. Es mi ayudante, Señor, ayúdame. Y me despierto esa mañana, Your God is too small. Me acordaba del libro. Tenía mi título. Dios me ayudó. Bueno, segundo, tengo 4 puntos. Y el segundo punto es el día siguiente, el lunes, decidí y trato los lunes de levantarme temprano y orar con un grupo de personas que están orando desde hace 5 meses, gente que vive en la zona de Gaza, en Israel, en el sur del Líbano, Irak, esa zona más impactada, y están orando 2 veces por día, ya 5 meses, mañana y tarde. Tengo mucho aprecio para este esfuerzo que lo están haciendo y cuando me uno con ellos siempre me siento bendecido. El lunes me uní y sentí una de las formas que sentí la bendición de Dios en esta mañana fue que en la hora que estamos orando, en un momento tomamos un pasaje que era Lucas 5 y estuvimos reflexionando en estos versículos del 1 al 11. Reflexionando, aportando qué el Señor nos estaba diciendo, orando en este pasaje. Y me tocó mucho. El contexto de Lucas 5 también quisiera destacar antes, porque ¿qué estaba pasando cuando ese acontecimiento al lado del mar de Galilea ocurrió? Bueno, Lucas 1 y 2 es la historia del nacimiento de Juan el Bautista, de Jesús. Y en el capítulo 3 de Lucas es cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Luego el Espíritu lo lleva al desierto 40 días, está tentado por el diablo y luego vuelve. En el mismo capítulo 4 vuelve, va primero a Nazaret. En Nazaret está en su pueblo natal, no lo reciben, está rechazado, no lo creen, quieren matarlo por lo que había dicho. Y luego va para Capernaum. Capernaum es un sitio donde, por lo visto, algunos de los discípulos eran de Capernaum. Entonces, ellos, en ese lugar, Jesús está haciendo muchos milagros. Primero menciona de que sanó la suegra de Pedro, Simón Pedro. Y eso es importante por la historia que vamos a leer ahora. Pero sanó a ella y después sanaba.
y sanaba, y decía que sanaban todos. Y hasta la sombra de Pedro, a veces había tanta gente con enfermedad, pusieron los enfermos en la calle y cuando pasaba Pedro, la sombra cayó encima de los enfermos y fueron sanados. Vamos a hablar de un Dios grande. Un Dios grande que estaba mostrando su grandeza en el libro de Lucas ya cuando inicia esta historia. Ahora tenemos estos versículos, Lucas capítulo 5, y ese es el contexto, del 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahí está Jesús, está allí, dice que toda la noche o durante la noche oraba, se levantaba, la gente quería que siguiera sanando y quedando en su pueblo, y él dijo, no tengo que ir a otros pueblos, y va a Galilea, y está ahí, y la gente se está apretando. Entonces dice el versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, habían bajado de las barcas, estaban lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que ya conoció a Jesús, ya vio de que Jesús sanó a su suegra, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, Jesús estaba ya más cómodo para seguir enseñando desde la barca a la multitud. Ese es el contexto cuando vamos a ver la grandeza de Dios. Seguimos en los siguientes versículos, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. O sea, después de que Jesús sanó a la suegra, ellos fueron a pescar. Jesús se levantó para orar, pero dice que toda la noche estamos pescando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, o dice que porque tú me has dicho, échale la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Yo me imagino que habrá sido muchos más peces. Lo que pasa es que no había más barcos, pero había una cantidad. Toda la noche Pedro pescando, no vio nada, no pescó nada. Entonces, la respuesta, la reacción de los discípulos. Y eso es lo que me tocó esa mañana, el lunes por la mañana, me conmovió. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Quiero parar ahí. Cuando nosotros tenemos el buen concepto de quién es nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios, es cuando sentimos pequeños, cuando sentimos nuestros pecados, cuando sentimos que Dios es tan grande, tan santo, que yo al comparado con Él, Pedro sintió, soy pecador, Jesús, aléjate de mí. Yo me pregunto, si yo me siento cómodo, que yo soy un buen siervo de Dios, y no me siento la grandeza de Dios, la santidad de Dios, me siento cómodo con mi Dios, estoy diciéndome, ¿estoy teniendo un Dios demasiado pequeño? Yo quiero estar consciente de este Dios, este gran Dios que tengo. Segundo, versículo 9, segunda reacción, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Habla de asombrados, otras traducciones. Fueron asombrados por lo que había pasado. Estaban toda la noche pescando, cero. Y de golpe,
y no sé qué porcentaje de los peces que había que pudieron meter en 2 barcas porque estaban hundiéndose de golpe. Están asombrados de lo que Jesús hizo, de la grandeza de Dios. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es que cambia tanto de anoche hasta ahora? Y asimismo, de Jacob y Juan, versículo 10, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Sentía lo mismo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, tampoco quiere que estemos temiendo. Dios quiere que sepa que estemos conscientes de su grandeza y que podemos ser parte, podemos ser personas dentro de la voluntad de Dios, que somos partícipes en las maravillas que Él está haciendo. Y luego, la tercera reacción, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y eso también quiero destacar. Comparado con un gran Dios, es que todo lo demás parece como que no tiene valor, no tiene importancia. Realmente cuando estamos frente y viendo las obras de nuestro gran Dios, los demás como que no tiene mucho valor y queremos más de este gran Dios que tenemos. Yo quiero desafiarnos que estemos dejando una imagen de un Dios pequeño y abrazando quién realmente es Dios. Y en el libro de todos los evangelios, pero en este evangelio de Lucas, ya Jesús está haciendo cosas muy significativas, grandes. Y después esta pesca, y el autor Lucas está queriendo que estemos conscientes y apreciando quién es Jesús. Nunca hemos visto nada así. Tercer punto, quiero ir al libro de los Hechos. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo puede una pequeña comunidad de Nazarín impactar al pueblo? La semana anterior estuve en un encuentro de líderes del norte de África y el Medio Oriente, y cada mañana hubo uno de ellos que estaba dando la palabra. El último día, un pastor que se llama Hikmat, en Beirut, es pastor de una iglesia, Resurrection Church, la iglesia de la resurrección, y él habló de Hechos 6, del 1 al 7. Y empezó hablando de la iglesia en Beirut y viendo cómo era la iglesia, cuántos miembros, cuántos evangélicos habían en el 2004 y en el 2024, este año. Y en 20 años, la iglesia que había hace 20 años como 8,000 personas, en el 24 tenía más o menos 10,000. O sea, en 20 años tampoco es mucho crecimiento. Un poco de crecimiento, pero realmente es como que deberíamos estar creciendo más. Y él decía que en ese tiempo también, él es pastor de una iglesia que fue fundada hace 12 años, la iglesia de la resurrección. Hoy día tiene 4,000 personas en 13 comunidades, quizás en el Gran Beirut. Entonces, algo están haciendo, porque creció 2,000, pero solamente su iglesia fue un aumento de 4,000. Y para dar el contexto de nuevo a ese acontecimiento, o que vamos a ver en Hechos 6, del 1 al 7, es ver el libro de los Hechos. Como tenemos que ver el contexto en Lucas, quiero que también estemos pendientes. Les animo a leer el libro de los Hechos. Quizás tienen tiempo de no leerlo, quizás sería bueno volver y leerlo con estos ojos. Quiero ver la grandeza de nuestro Dios. Pero en el libro de los Hechos se acuerda, ¿no? Como empieza que Jesús en el capítulo 1 ascendió. Y los discípulos tenían que esperar el Espíritu Santo antes de continuar su ministerio. Y sigue. Es muy llamativo un versículo que me agarró la atención en mi juventud. Es en el capítulo 4, cuando los discípulos están haciendo muchos milagros, llamando la atención. La iglesia está creciendo muchísimo.
y los líderes de los judíos los llamaron enfrente y decía que tienen que parar, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. Y ellos, ¿qué respondieron? Vamos a obedecer a la voz de Dios, no a vosotros. Y seguían. ¿Y qué dice? Se notaba de que habían estado con Jesús, que se notaba que hombres ordinarios, comunes, no tenían ninguna cosa de grande en el concepto del mundo, pero dice que se notaba que habían estado con Jesús. Entonces, sigue en el capítulo 5, que quiero destacar un poco más. En el capítulo 5, bueno, empezó con una situación, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que ellos vendieron su casa para dar el dinero, como muchos lo estaban haciendo, pero mintieron, no a los hombres, a Dios, y cayeron muertos. Y yo diría que a veces nos demos cuenta que cuando Dios está obrando, Dios está haciendo sus cosas grandes, también el enemigo no descansa y está queriendo estorbar y apagar lo que está pasando. Pero en este capítulo 5 hay también el temor de Dios después de lo que vio de que los dos cayeron muertos enseguida. Milagros asombrosos. Ahí fue la sombra de Pedro, que en el otro pasaje no. Los enfermos y los endemoniados están sanados. Dice, todos eran sanados. Y luego por envidia encarcelaron a los apóstoles de nuevo. ¿Pero qué pasó esta vez? ¿Se acuerdan? Fueron metidos en la cárcel. La mañana siguiente, cuando fueron a buscarlos para interrogarlos de nuevo, no estaba. Y el ángel del Señor se fue y abrió las puertas del cárcel y ahí estaban en el templo desde la mañana predicando la palabra. Entonces, de nuevo, vemos cosas que Dios, un Dios grande que está haciendo. ¿Por qué no vemos estas cosas? ¿Podríamos ver estas cosas? Cosas así están ocurriendo en el mundo de hoy. Dios es el mismo Dios. Si creemos en el mismo Dios, Dios que hace milagros, no estemos pensando de que, bueno, esto ocurrió en el libro de los Hechos, cuando Jesús estaba. Yo quiero que estemos dejando una mentalidad, mi Dios es demasiado pequeño, y abrazamos una visión de nuestro Dios más grande. Y incluso pedimos a Dios, Dios, nosotros queremos ser parte de las cosas que puedes hacer, que sigues haciendo, y queremos ser instrumentos en tus manos para que esto esté ocurriendo donde estamos nosotros. Así que este pasaje, podemos ver este pasaje, Hechos 6, y vamos abajo, y quiero leer primero el último versículo, 7, que dice, y eso es lo que preguntó Hikmat, ese pastor, ¿qué clase de liderazgo sostenía esa iglesia primitiva? Versículo 7 dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Esas cosas con una mente de un Dios pequeño, lo leemos y bueno, está bien. Son cosas significativas, grandes. El mensaje de Dios, imagínense de que desde CCA podemos ver que el mensaje de Dios se está extendiendo a nuestro pueblo en el Valle de Guadalhorce. Imaginemos de que el número de creyentes aumenta en gran manera en Alaurín y que muchos de los sacerdotes, quizás hay uno solo aquí, no sé, hay otros, católicos, también se convierten. ¿Por qué no? Dios es capaz de seguir haciendo estas cosas. Y quiero desafiarnos de que estemos pensando con una mente más abierta, una mente de más fe, una mente de que Dios puede. Dios puede. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder ser instrumentos de la grandeza de Dios? Leemos vamos al primero.
Entonces dice que al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los que hablaban griego eran los judíos que estaban viviendo en otras partes, fuera de Israel, y los viudas que hablaban hebreo fueron los de Jerusalén y Israel. De manera que los 12, y eso digo que el enemigo quiere estorbar, quiere parar, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en la administración o enseñar la administración de la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres, y estos hermanos fueron los hablaba griego. Escojan a 7 hombres para que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces veo de que los mismos apóstoles estaban diciendo: si nosotros nos ocupamos nuestro tiempo en esa clase de tarea, no estamos dando el liderazgo que hace falta. Necesitamos seguir ministrando la palabra, necesitamos seguir orando. Y entonces decía: bueno, ustedes lo hacen. Entonces ellos y nosotros, entonces dice, repite, entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Luego en el 5 sigue diciendo, the next slide. Entonces a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos, siguieron su enfoque, oraron por ellos y les impusieron las manos. Y eso es cuando dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Hermanos, veo de que este hombre decía qué clase de liderazgo, y creo que es un desafío para nosotros, que el pastor o a los grupos de los ancianos, los que son responsables para las áreas de ministerio, que sigamos enfocados en lo más importante, en lo que va a permitir que Dios sea el Dios grande para nosotros y para nuestra iglesia, para alcanzar las metas que tenemos como iglesia, para impactar a nuestro pueblo. Y cuando los apóstoles decían, no vamos a dejar la oración y la administración de la palabra de Dios, Dios hizo algo maravilloso. Si siguen leyendo los próximos capítulos, 6, 7 y 8, van a ver qué clase de hombres fueron Esteban y Felipe. Fueron hombres muy usados por Dios de una manera muy significativa. Y entonces, no es que Dios no puede proveer a otras personas para hacer las necesidades en la iglesia. Así que quiero animarnos como iglesia, al pastor y a todos los que están en alguna función de liderazgo, que también estemos conscientes de que lo más importante, y para todos, lo más importante es que estemos dedicando tiempo a la palabra, ministrar la palabra, también en la oración. Nos encantaría, me di pena que hoy estuvo una persona orando antes del culto. Queremos estar fomentando. Chica, ya le pedí perdón, le pediste, ¿no? Te pedí perdón, que necesitamos gente, queremos que gente esté orando, bañando la hora antes del culto en oración. Queremos que los miércoles estemos uniendo a un buen grupo de personas, orando por nosotros como iglesia, para que seamos iglesias con una gran imagen de nuestro Dios. No es de un Dios pequeño, de un Dios grande.
y que estemos dedicándonos, enfocándonos, permaneciendo, dedicando tiempo a la oración y la palabra de Dios. Así que eso es la otra exhortación. Si deseamos realmente, si queremos decir, bueno, queremos impactar a nuestro pueblo, que lo decimos, y mantenemos unas posturas, unas cosas como hasta ahora, quizás no vamos a ver lo que Dios quiere hacer. Pero si nosotros queremos aumentar nuestra visión del Dios que tenemos, que Dios, ese mismo Dios está actuando en el mundo, haciendo esta clase de milagros y obras, que nosotros también nos ponemos en posición, hacemos las cosas que va a permitir que Dios que lo haga. Me estoy desafiando a que estemos confiando en Dios para cosas grandes. Bueno, y justo antes de estar en este encuentro de líderes de Norte África y de Medio Oriente, estuve en Cuba. Y yo quería alentar a la iglesia cubana, una iglesia que ha sufrido durante muchos años, desde el 59, y uno de los versículos, y esto lo pongo como, ¿cómo es cuando, cómo se dice, dos sujetalibros? ¿Se dice sujetalibros? Empezamos hablando del Espíritu Santo, y quiero hablar de nuevo del Espíritu Santo como ese Dios grande, poderoso. Recordarnos de que el Espíritu Santo, que es nuestro Paracleto, también es el que nos permite que rebosa, abunda nuestra esperanza por el poder del Espíritu. Romanos 15:13. Y eso quiero terminar diciendo, Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene, lo tenemos aquí, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Otra versión dice que mientras creemos, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos ahí nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? O sea, es el Dios de esperanza que nos llene de gozo, todo, no de gozo y paz, todo gozo y paz. Y para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el mismo poder del Espíritu Santo que permita que estemos siendo llenos de gozo y de paz y que estemos abundando en esperanza. Yo quería decir esto a la iglesia cubana, que ha sufrido tanto, escasez, persecución, dificultad. Y ahora estamos en un proceso de ver cubanos siendo enviados a las naciones. Y eso es algo que Dios está haciendo. Eso en sí es algo significativo que Dios está haciendo. Pero queremos, y yo quería animarles a ellos y quiero animarnos a nosotros. Hermanos, tenemos esa misma promesa para nosotros. Nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo que Dios nos da como nuestro Paracleto, es el Dios de esperanza que nos puede llenar de todo gozo y paz mientras estamos creyendo, mientras creemos, para que estemos abundando en la esperanza por el poder de tu Espíritu Santo. Esos son los dos sujetalibros de que en medio las grandes obras que hizo Jesús, los hizo los apóstoles. Les animo a leer Hechos 1 al 8 en esta semana. Ver la maravillosa grandeza de la obra de Dios en ese tiempo y pensar de que no hay por qué no podemos estar viendo esa clase de obra de Dios. Es el mismo Dios. Quiere que todos sean salvos y que estemos diciéndonos, hermanos, yo digo, hermanos, y les invito, queremos ser parte, queremos estar parte de una iglesia que Dios está usando, que muestre que eso no es estas personas. Estas personas son como nosotros, normales, ¿no? Aquí tampoco, como los discípulos, los apóstoles en Hechos 4. Nosotros somos personas comunes y normales, pero habían estado con Jesús. Que hemos vivido esa experiencia de estar con Jesús y permita que nuestra imagen de Dios crezca y confiamos y tenemos fe que Dios puede hacer esas cosas. Ahora, yo estoy de pie porque yo fui tocado
el domingo pasado, experimenté la ayuda de Dios en mi semana, como que les compartí. Yo esta tarde salgo de viaje, voy a China y realmente no sé qué me espera. Pero sé que hace 42 años yo estaba en China entrenando un equipo de baloncesto, una selección de una provincia. Y en diciembre salió de que en China ahora una persona con pasaporte español puede entrar a China sin visa. Y dije que esa es mi oportunidad. Yo pensaba que nunca iba a ver, pero hace 42 años yo fui con otro entrenador americano y creyentes y queríamos y intentamos dejar entendido que éramos cristianos. O sea, el idioma fue un impedimento. No entendíamos nada, teníamos traductores, pero de alguna forma queríamos transmitir de que éramos cristianos o éramos seguidores de Jesús. Y lo único que sé es que uno de los chicos que estaba en el equipo hoy día es el entrenador de esta selección. Y sabe que voy. Y me recibe. Y tiene emoción. He visto su foto. Ya es un mayor como yo. Ya es un viejito. Pero eran jugadores yo tenía 26, los jugadores más jóvenes todavía. Pero lo que quiero decir que yo necesito esto. Yo no sé qué esperar. Pero yo quiero creer que un Dios grande puede obrar a través de mí en un contexto que ya no sé qué ha pasado en 42 años. Cambió de mi vida, esa experiencia cambió el rumbo de mi vida porque estaba con 17 jugadores de baloncesto que en mi mente no sabían nada, eran ateos, no sabían de que había un Dios que tenía un hijo, que nos habían dejado una Biblia. Y yo estaba en Guatemala en aquel entonces y ya una tercera parte de la población guatemalteca eran evangélicos. Y dije, no puedo volver y quedarme toda mi vida donde han escuchado, donde tienen acceso, cuando hay otra realidad en otras partes. Así que voy con un poco de temor, un poco de incertidumbre. Pero yo quiero irme con una imagen que estoy queriendo transmitir en esta mañana, una imagen de un Dios grande que me abrió la puerta. Alguien me conectó con una persona en Beijing que es del deporte, que hizo el contacto en la otra ciudad. Así que yo esta mañana quiero confesar y quiero decir, yo me siento que mi Dios es demasiado pequeño. Yo quiero abrazar y creer y vivir la experiencia que podemos vivir cuando tenemos un Dios grande, que hace esas maravillas que nos dice, nos asombra, como asombraba a los discípulos en este barco, como asombraba a los líderes judíos en el libro de los Hechos. Ese es el mismo Dios que seguimos sirviendo. Y yo quiero que nosotros impactemos a nuestro pueblo. Queremos esto. Pero quiero ver más. No estamos viendo todo lo que quisiéramos ver. Así que estoy aquí de pie y quizás hay otros que pueden decir, mi Dios es demasiado pequeño. Yo quiero abrazar y creer en un Dios grande. Entonces, quería que el pastor Iván viniera y orara por nosotros, pero quiero decirle, si alguien más quiere unirse conmigo y si los ancianos podrían venir y orar por los que sentimos esa necesidad de ver un Dios más grande, vengan conmigo ahora. Los que quieren decir, yo también siento y quiero tener un Dios grande para ver la obra de Dios grande en mi vida, en mi pueblo, en nuestro pueblo. Y puede ser ancianos de que vengan y oran. Si todos oran por mí, está bien. Pero, ¿alguien más siente? Si quieren, vente para adelante y recibimos oración. Yo estoy confiado que Dios quiere hacer más cosas en nuestro pueblo. Que Dios está deseando usar a CCA para impactar al pueblo. Acérquense más y bueno. Quizás
¿por qué no nos podemos, frente a la iglesia y los ancianos que están aquí, que cada uno si se puede dar una palabra de oración por nosotros? Aquí está, aquí hay uno. ¿Quién más está aquí? Está Marcos y Karen. Oremos por nosotros que estamos aquí, pero también por la iglesia. Hermano, y si quieres iniciar, Rubén. Sí, Padre, te damos las gracias porque reconocemos en esta mañana que tú eres un Dios grande, Señor. Que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Lo queremos proclamar Amén. en esta mañana, Señor. Amén. Y queremos llevar el Evangelio a todas estas almas perdidas que están en este pueblo de Alhaurín de la Torre. Amén. Señor, te pedimos que nos dé sabiduría para tocar los corazones de todas estas almas, Señor, que están en una profunda depresión, que están en angustia, que están en soledad. Señor, te pedimos tu poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pues Padre, toca nuestros corazones, Señor. Abre nuestros ojos. Extiende nuestra fe. Permite, Señor, de que estemos capaces de recibir más de ti, más de tu gloria, tu grandeza en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Usa CCA en nuestro pueblo y más allá, Señor. Y úsanos en nuestro círculo de donde nos movemos, donde sea. Señor, úsanos porque tenemos conciencia y convicción que tú eres un Dios grande. Tú sigues haciendo tus obras grandes hoy día y tú estás preparando el corriente, toda la dirección del que va al mundo hacia los tiempos finales, Señor. Y estamos conscientes de que tú vas a seguir haciendo cosas grandes y queremos ser parte. Queremos ser parte aquí mismo donde estamos, Señor. Gracias por cada uno que ha expresado, que desea también esa obra tuya en sus vidas, que nuestro Dios sea un Dios grande y que la respuesta nuestra de un Dios grande sea de sentir nuestro propio pequeñez delante de ti, también nuestro asombro de las grandezas de ti y que todo lo demás vale poco, Señor, en comparación con la relación. Lo que tú haces y queremos ser parte. Permite, Señor, que cada persona y que nuestra iglesia, Señor, sean parte de un mover tuyo que te glorifica en gran manera. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse.